Me alegra no tener mucha prisa, porque es un capítulo bastante denso, o que creo que hay que entender bien. Y si tuviéramos que resumir el mensaje que está implícito y explícito en este capítulo, sería que la justificación, nuestra justificación delante de Dios, no puede ser nunca en base a ningún rito que hagamos, ni siquiera aunque lo hubiera dado Dios. Ni tampoco a través de esforzarnos en hacer obras, incluso que agraden a Dios, para ver si así conseguimos justificarnos. La justificación delante de Dios no viene por una cosa ni otra. Pero me gustaría poder introducir el contexto del capítulo 4 para ver por qué Pablo va a hablar como habla, porque hay algunas consideraciones que hacer. Si recordáis, en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles se suscita un problema, y es que hasta entonces, más o menos, los creyentes en Cristo Jesús, y que creían que Jesús era el Mesías, el ungido, el enviado, el Hijo de Dios, eran judíos, y se convirtieron judíos. La primera predicación del apóstol Pedro, si recordáis, ¿cuántas conversiones hubo? 3.000. Se bautizaron 3.000 aquel día, en el nombre de Jesús. Eran judíos, y venían con un bagaje, muchos venían con un bagaje fariseo, y dentro del fariseísmo había unos rituales de circuncisión que no eran siquiera bíblicos. La circuncisión estaba en la ley, que se circuncidara al octavo día a los bebés, varones, pero un rito o ritual de circuncisión no había ninguno, pero ellos tenían uno que los rabinos habían desarrollado. Y aparte, ellos decían que había que cumplir la ley de Moisés, pero además se habían inventado la suya propia, que decían que era una ley especial, que también había dado Dios. Es decir, a la ley de Dios ellos habían añadido sus propios mandamientos inventados. Jesús luchó contra estas cosas. Nunca se plegó a los mandamientos o tradiciones de hombre. A lo escrito, absolutamente a todo. Por eso es nuestro Salvador. Y en este contexto, hermanos, en este contexto religiosamente complicado, porque solamente la nación judía, los judíos, quedaban como, digamos, Israel bíblico. Porque salvo algunas personas sueltas, ya vimos con Osea la semana pasada, lo que es el reino del norte, a estas alturas estaba ya bien disperso. Habían dejado de existir como reino, como nación, estaban los samaritanos ahí un poco, como una mezcla un poco extraña. Pero como Israel, quedaba solamente los judíos. Y como era la nación elegida por Dios, ellos administraban quién era salvo y quién no. Entonces, para tú ser considerado como parte de nuestro pueblo, tenían que pasar por una serie de requisitos. Especialmente uno de los grandes rabinos de la época había puesto, si mal no recuerdo, 18 requisitos que eran casi imposible que un gentil los cumpliera. O sea, tenía que tener una determinación enorme de querer ser judío para poder serlo. Y si era judío, entonces ya era salvo. Porque ellos entendían que ser salvo no es no vamos al infierno, sino pertenecer al pueblo de Dios. Ellos tenían la exclusividad y ellos decían quién era y quién no, porque Dios le había dado la autoridad de decir quién era salvo y quién no, quién era pueblo y quién no. Y esto, hermano, que uno puede decir, tela como eran los judíos, en realidad cualquier religión que se lleve la carne hace exactamente lo mismo. Los buenos son los que están con nosotros, los que hacen nuestros ritos, los que se apuntan a nuestra religión, a nuestro grupo. ¿Y quién forma parte de nuestro grupo? Hombre, los que siguen los requisitos que nosotros ponemos. Eso es lo que hacen todas las religiones, hermano. ¿Y ahora qué ocurre? En Roma había creyentes en Cristo judíos y creyentes en Cristo gentiles, y había que convivir. Y en este contexto, Pablo va a decir algunas cosas.
No va a decir en el capítulo 4 judíos y gentiles, pero utiliza otra forma de referirse a ellos. Los de la circuncisión, judíos, y los de la incircuncisión, gentiles. Y dicho esto, vamos a ir avanzando un poquito y vamos a ver el capítulo porque tiene cosas interesantes. El versículo 1 ya empieza fuerte, porque dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham? Nuestro padre según la carne. Aquí ya hay algo curioso. ¿Abraham es nuestro padre según la carne? ¿No está escribiendo a los romanos? ¿A los creyentes en Roma? ¿Cómo que está diciendo que halló Abraham nuestro padre según la carne? Curioso, ¿verdad? Hay varias interpretaciones a esto. De hecho, algunas traducciones o versiones modernas, más modernas de la escritura, hacen algunas cosas un poco peculiares, luego veremos una. Que Pablo aquí le está hablando solamente a judíos. ¿Tiene sentido que esta frase sea solo para judíos? Porque si miráis en el capítulo 2, cuando Pablo le quiere hablar a los judíos, solo dice, y tú que tienes sobrenombre de judío, que conoces la ley, que sabes perfectamente lo que Dios pide, que dice que no hay que robar, robas, que dices que no hay que mentir, mientes, que dice que no hay que adulterar, adulteras. O sea, Pablo cuando está hablando a los judíos lo deja claro. Pero aquí no lo deja claro. Y si vemos más adelante, el capítulo termina, aquí le está hablando Pablo a los que creemos en el Señor Jesucristo. Otra interpretación, aunque no estoy seguro, pero creo que incluso algunas traducciones inglesas lo sacan por ahí, que esto no está bien traducido. O sea, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? No, sino lo que está diciendo es que halló Abraham en los días de su carne. Un poco raro, ¿no? Una cosa así. Sino que, ¿qué es lo que le pasó a Abraham en los días que él vivía en la carne? A mí esto me parece un poco extraño, porque si quitamos el episodio del rico y Lázaro, donde vemos a Abraham post-mortem, vamos a decirlo así, la Biblia no nos cuenta la vida de Abraham en la carne y la vida de Abraham después de muerto, como si tuviera dos vidas paralelas en ese sentido. Aparte de la justificación de Abraham, ¿qué quedamos? ¿Una justificación solo para la carne o una justificación espiritual también? Porque en el reino Jesús dice que Abraham estará sentado a la mesa. Y si es padre de la fe también, si la fe de Abraham es solamente para cosas terrenales, pues qué fe más inútil, ¿no? Así que hay una tercera interpretación que también necesita fe, y es que Pablo piensa y cree que los gentiles que había en el mundo conocido de la época estaban mezclados con la descendencia de Abraham. Y esto guarda relación con profecías, empezando por Génesis. Yo me inclino a pensar en esta postura porque luego Pablo, más adelante, lo va a dar a entender. Si tú encuentras otra posición, me la comentas y me la justificas. Ahora, fijaos cómo para no reconocer la posibilidad de que los creyentes podamos descender incluso en la carne de Abraham, que nosotros no tenemos que hacer nada. Si eso es así, simplemente es cosa que Dios ha hecho. Pero fijaos, la nueva traducción viviente, que yo sé que aquí hay hermanos que les gusta, la barbaridad, como pone este versículo. Hay que tener cuidado, hermanos, con versiones modernas de la palabra. Para empezar, la nueva traducción viviente no es una traducción, es una paráfrasis. Es decir, te pone el sentido que cree que tiene el texto. Y veréis, es una versión, me gusta más decir versión que traducción, que a mí mismo me suele gustar consultar. Porque hay veces digo, a ver este versículo, ¿cómo entienden los que han hecho esto qué quiere decir? Ahora, lo que no se me ocurre es coger la nueva traducción viviente, que ya os digo que no es una traducción, y ponerla como base para interpretar todos los versículos, porque se entiende mejor. Obviamente utiliza el lenguaje actual. Fijaos lo que dice. Romanos 4.1, nueva traducción viviente. Humanamente hablando,
¿Eh? Y ya se ha quitado en medio el tema de nuestro padre según la carne. Vamos a arreglarlo más. Abraham fue el fundador de la nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justos ante Dios? Eso de llegar a ser justos ante Dios, eso no está en el versículo, o sea, son palabras añadidas para darle el sentido que ellos creen. ¿Abraham fue el padre de la nación judía? Perdón, ¿el fundador? Vamos a ver. Israel se divide en dos reinos, el norte y el sur, en el 930 a.C., aproximadamente. Ahí se funda la nación judía. Y Abraham vivió en el 2000 a.C. O sea, hay alrededor de 1000 años de diferencia. ¿Cómo ponen que Abraham fue el fundador de la nación judía? Y esto está en algo que se pone como una Biblia, hermanos, que no aguanta la más mínima coherencia interna. Para que veáis, hermano, que es mucho mejor romper nuestros esquemas ante las Escrituras, que si algo no nos encaja, vamos a buscarle la interpretación y los tres pies al gato para procurar que el esquema no se nos rompa. Y ahora ya nos metemos en el texto. Versículo 2. Dice, voy a ir un poquito ligero porque me gustaría verlo entero, entonces voy un poco ligero. Si Abraham fue justificado por obras, entonces pudiera gloriarse y ponerse los méritos él. Esto lo estoy diciendo yo. Pero no para con Dios. Es decir, si la justificación fuese por obras, incluso las de Abraham, pues sería por méritos de él. Y esto no es así, porque sería por méritos de él desde nuestra naturaleza caída. ¿Me explico? Si Abraham pudiera justificarse delante de Dios por obras, quiere decir que desde la condición de Abraham y la nuestra también, caída, porque somos carne, si hacemos un esfuerzo de obras, podemos justificarnos delante de Dios y decir, mira, lo he conseguido. ¿Pero es así? Y dice el versículo 3, ¿pero qué dice la Biblia? Ahora estoy parafraseando yo, estoy haciendo mi propia traducción viviente. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mirad, hermano, Abraham cree lo que Dios le dice, lo que le promete, y eso Dios lo toma como justicia. ¿Pero eso quiere decir que creerte algo es justo porque te lo crees? No. Quiere decir, no podemos decir creer si quitamos a Dios de la ecuación. No es lo mismo creer que creer a Dios. Esto es muy importante. Yo he visto a hermanos en crisis de fe porque pusieron fe en algo que Dios no le había prometido. Pero lo creo. Y luego se enfadan con Dios porque han puesto fe y no... Hermanos, no podemos ensalzar la fe en la fe. Lo que tenemos que reconocer que la maravilla es la fe o creer a Dios. Creer lo que Dios promete, lo que Dios revela. Esa fe es eficaz y efectiva. Pero la fe en la fe, es autoayuda. Por no decir autodestrucción. Según lo que tú te creas. Entonces Abraham dice que creyó a Dios. ¿Y por qué le fue contado por justicia? ¿Porque la fe es mágico? No. Porque la obra legal de justicia la iba a hacer Dios. Dios lo prometió, Abraham le creyó y Dios hizo una obra de justicia legal maravillosa en Jesucristo. La fe no anula la legalidad de Dios, todo lo contrario. La fe cree que Dios es poderoso para, conforme a su justicia, hacer lo necesario para justificarnos, porque nosotros no podemos, es que no podemos. Y esa es la fe de Abraham. Y dice el versículo 4, al que obra, es decir, al que está esforzándose en su carne para justificarse, dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Claro. Si la justificación fuera por obras, pues entonces yo cumplo esto y lo otro, me esfuerzo y ahora le digo a Dios,
Dame la salvación que me la merezco, como si fuera un salario, como si fuera un sueldo, como si fuera... Y como si fuera una deuda de Dios para con nosotros. Ahora, a este respecto quiero decir una cosa. Con respecto a la seguridad de la salvación, a la seguridad de la justificación. Porque hay creyentes, hay hermanos que piensan que aunque estemos justificados delante de Dios, tú puedes perder tu salvación. Pero con base a este versículo me gustaría decir una cosa. Pablo está diciendo que si yo trabajo en mi carne para conseguir la salvación, entonces la salvación no sería una deuda que Dios tiene conmigo. Pero si Dios me da a mí la justificación, la salvación, y yo ahora tengo que mantenerla por obras, ¿eso no se llama pagar algo a plazo o a pago pospuesto? Sigue siendo una deuda de Dios para conmigo, ¿no? Lo mismo me da que me da lo mismo. La salvación, la justificación ni la conseguimos por esfuerzo de nuestra carne, pero tampoco la mantenemos por esfuerzo de nuestra carne. Y quiero subrayar esto, hermano, porque no quiero decir que las obras no tengan sentido en la vida del creyente. Al contrario, nosotros que somos salvos, las obras según la justicia de Dios es lo que tenemos que practicar. Pero no para mantener nuestra salvación. No para no perderla, es decir, no la estamos pagando. No es un pago a plazos. ¿Por qué nosotros los creyentes somos los que tenemos que andar, como dice en Efesios, en las obras que el Padre ha preparado de antemano? Eso está en Apocalipsis. Porque a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Dicho de otra manera, el lino fino, lo dice ahí también en Apocalipsis, son las obras justas de los santos. Entonces, cuando nosotros andamos procurando agradar a Dios, cuando obedecemos a Dios, eso es una forma, la esposa, de prepararse para recibir al esposo. Y además, no son obras de la carne, porque solamente los redimidos, los que ya hemos sido justificados por fe, nacemos de nuevo, tenemos las arras del Espíritu y tenemos el Espíritu Santo en nosotros para que lo que obedezcamos de la palabra de Dios sea en el Espíritu y no en la carne. Nosotros podemos obedecer a Dios en la carne, que más tarde o más temprano no podrá, o en el Espíritu. En el Espíritu tenemos la garantía de que edificamos en Cristo. Obedecer en la carne, terminas frustrado tú, terminas imponiendo cosas a los demás, terminas como un sheriff, terminas angustiado, la carne no puede. Romanos 7. Seguimos adelante. Versículo 5. Al que no obra, es decir, al que no está procurando justificarse por su esfuerzo, sino que cree en aquel que justifica al impío, es decir, Dios puede justificar al impío, pero no porque a Dios le guste la impiedad, sino porque es el único que tiene la capacidad de poder hacerlo legalmente. Dice, su fe le es contada por justicia. Ya lo hemos explicado antes. Y ahora Pablo habla de David, citando el Salmo 32, los 2 primeros versículos. También David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Esto es una maravilla, hermano. Por eso, esta barbaridad, que yo tengo que confesar que a veces leo en trabajos de estudiantes cristianos, en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por cumplir la ley, pero ya en el Nuevo Testamento ha venido Cristo y nos salvamos por fe. Eso es una aberración. Jamás nadie se justificó por obras, y mucho menos por la ley. Nunca. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. La única persona que ha cumplido la ley, todo lo que le correspondía en su situación, es Jesucristo. Ese Señor Jesús cuando anduvo aquí. Nadie, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, hemos podido cumplir la ley íntegramente en lo que nos corresponde.
Solo Cristo. Por tanto, la gracia de Dios lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Desde la misma caída del hombre, Dios le ha buscado para rescatarlo legalmente. ¿Qué es lo que dice David? Versículo 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Me encanta, porque iniquidades perdonadas y pecados cubiertos. El sacrificio de Cristo limpia los pecados, pero hasta el sacrificio de Cristo los pecados por fe quedaban cubiertos, hasta que viniera el único sacrificio que sí tiene valor. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y yo quiero hacer una pregunta, hermano, ahora que hemos participado de los símbolos. No suelo funcionar así, pero me gustaría que levantara la mano aquellos que estáis aquí cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido perdonados, y quien tiene fe en que el Señor no le inculpa de pecado. ¿Hay alguien aquí? ¿Puede levantar la mano? Algunos se lo están pensando demasiado. ¿Hay alguien aquí a quien el Señor no inculpe de pecado, a quien el Señor haya perdonado sus pecados, lo digo mejor, por la sangre de Cristo? ¿Hay alguien aquí cuyos pecados haya sido perdonados por la sangre de Cristo? Amén. Pues dice la Escritura que sois bienaventurados. Dice la Escritura que sois bienaventurados. Versículo 9. Y aquí venimos a la introducción. Ahora, esta bienaventuranza, ¿a qué bienaventuranza se refiere? A la que acabamos de decir. A que los pecados sean perdonados y el Señor justifique. ¿Es solamente para lo de la circuncisión? Es decir, ¿solamente para los judíos? ¿O también para los de la incircuncisión? Es decir, también para gentiles. Y Pablo se va a meter con este tema. Y el versículo 10 dice, a Abraham, ¿cómo le fue contada la fe por justicia? ¿Cuando se circuncidó o antes de circuncidarse? Entonces, Pablo lo responde. Él recibió la justificación por creer a Dios antes de circuncidarse. Abraham fue justificado sin estar circuncidado. Por lo tanto, como venían diciendo los judíos, no, para ser salvo, para estar justificado, tenéis que circuncidaros, además según el rito de Moisés, el que se habían inventado ellos, y cumplir toda la ley. Tela, ¿no? Y Pablo aquí está diciendo, pues que sepáis que Abraham fue justificado antes de circuncidarse. Con lo cual la circuncisión no podía ser un requisito. Y ahora Pablo lo explica. La circuncisión era una señal, era un sello de su justicia por fe. Era la señal de esa justicia, pero no la justicia en sí misma. Y hermano, aunque a los hombres nos pueda resultar doloroso simplemente de imaginárnoslo, pero ojalá fuera tan fácil. Un rito de esos, un poco de anestesia y ya te has ganado la justificación. ¿Así de fácil? Por un rito, ¿eh? Más valientes son los que se hacen piercing por todos lados. Abraham fue justificado sin la circuncisión. La circuncisión se le dio como una señal de la justificación que había recibido por fe antes. Y luego, Pablo dice por qué Dios permitió que eso fuera así. Y lo dice, para que Abraham fuera el padre de todos los creyentes. Y quiero subrayar esto, que Abraham fuera el padre de todos los creyentes, no circuncidados, es decir, de todos los creyentes gentiles, a fin de que a ellos también la fe les sea contada por justicia. Es decir, Abraham es el padre de los gentiles no circuncidados. ¿Por qué? Porque él fue justificado sin estar circuncidado. Igual que los gentiles, que venimos sin circuncisión. Y luego dice, y padre, dice el versículo 12, de la circuncisión,
O sea, Abraham es padre de los gentiles, creyentes, subrayo lo de creyente, pero también es padre de los judíos, es decir, de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también, es decir, para los que no solamente vienen circuncidados, sino que también siguen los pasos de la fe de Abraham. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que hay en común entre la incircuncisión y la circuncisión? La fe. Es lo que hay en común. Porque además que en Roma había creyentes judíos y creyentes gentiles, tenían que convivir. No era plan de que incorporaran todo el bagaje religioso e inventado y mal interpretado que traían. Cristo es el único maestro y Pablo tiene que ir afinando todo eso. Que cuando se trae unas tradiciones religiosas centenarias, eso cuesta trabajo quitarlo. Pues yo he conocido hermanos que como tú lo acostumbres en 15 o 20 años simplemente a una forma de reunirse, lo que le cambia le parece un sacrilegio. Pues imagínate los judíos que traían tradiciones centenarias, como para cambiar eso. Y Pablo tiene que ir poniendo orden en todo eso. Así que Abraham es el padre de todos los creyentes, de los gentiles que sin circuncisión creen, y eso le justifica, exactamente como Abraham, pero también de los judíos que estando circuncidados no se queda ahí. Es decir, la circuncisión no les salva, sino que siguen los pasos de fe de Abraham, que creyó a Dios. Por tanto, Abraham es el padre de todos los creyentes, de todos los justificados por fe, judíos y gentiles. Eso es lo que está diciendo ahí. Y luego, el versículo 13 dice, es que por la ley no le fue dada por la ley a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. No me voy a meter en esto, pero es muy interesante. ¿Habéis pensado que las promesas que se le hacen a Abraham significa que heredaría el mundo? Eso es fuerte. Porque muchos piensan que a Abraham solamente se le promete una tierra, pero aquí dice que heredaría el mundo. Claro, la simiente de Abraham en Cristo, si empiezas a leer hebreo, y esto sería para estudiarlo tranquilito, el Hijo es el heredero del universo. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Ahora, dice que no fue por la ley por la que se le hace la promesa a Abraham y a su descendencia, no a él solo, sino por la justicia de la fe. Y esto es muy importante. Ahora veremos por qué. Dice, si los que son de la ley son los herederos, ¿quiénes son los de la ley? Los judíos. ¿Por qué? Porque ellos venían cumpliendo leyes escritas e inventadas, pero ya hemos dicho antes que venían considerando que para tú ser justificado tenías que cumplirlo. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es que si la promesa es por cumplir la ley, la fe es paná. Es vana, es decir, para nada. Y anulada la promesa. Dicho de otra manera, cuando Dios hace promesa a Abraham y a su descendencia, es una promesa sin condiciones. Sin condiciones. Me dan ganas de meterme en ciertos detalles, pero fijaos en los contratos que se hacían en la época de Abraham, cuando se partían los animales por medio. Si estuviera en esa época, yo hago un trato con alguien, nos damos la palabra y se ponen animales partidos por medio y yo paso por medio y la otra persona pasa por medio. Y es una forma de decir que si no cumplo mi palabra, que me pase lo que le ha pasado a estos animales. Pero ¿os habéis dado cuenta cuando Dios hace este pacto con Abraham? Le pide a Abraham parte animales por medio. ¿Quién fue el que pasó por ahí? Pasó Dios, pero ¿pasó Abraham? No. El que se comprometió fue Dios. Y se me ponen los vellos de punta, hermano. Porque hizo un pacto sin condiciones. Dios lo juró por sí mismo. Hizo una especie de contrato legal y no le pidió a Abraham que cumpliera su parte. Dios dijo, lo voy a hacer y me comprometo. Una promesa sin condiciones. Por tanto, si la justificación de eso que Dios se comprometió sin condiciones es
hay que cumplir esto y esto y esto y esto, si no, no te justifica, pues entonces la fe no vale. Y además anulamos lo que Dios ha prometido. ¿Y quién somos nosotros para poner normas para anular lo que Dios promete? No somos nadie. Dice el versículo 15, la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Es decir, la ley manifiesta las cosas que a Dios le producen cólera. Pero la promesa que Dios, aquí no dice que la ley no exista, lo que está diciendo que de cara a la promesa que le hace a Abraham, eso era sin ley. Entonces no dependía de transgredir o no, aunque Dios sabía perfectamente que Abraham era obediente y mandaría a sus hijos que obedecieran. Es decir, la fe de Abraham no es una fe desobediente y ahora lo veremos. Versículos 16 y 17. No me queda mucho, pero hermano, creo que merece la pena tocar estas cosas, porque este capítulo, si se entiende bien, aclara conceptos y también toca temas de doctrina fundamental. No todo es doctrina fundamental, pero también aclara conceptos, porque a veces, cuando los conceptos no están claros, nos inventamos cosas. Y no es tan difícil entender lo que Pablo está diciendo. Solamente hay que ir despacito y no violentarse por lo que Pablo diga. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, versículo 16, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Impresionante, hermano. Como es una promesa de Dios, la justificación es por fe, y eso es firme. Lo que Dios promete es firme. Si fuera con condición de obedecer ciertas cosas, la justificación, pues entonces ya no sería firme. Y esa firmeza viene por la promesa de Dios. Ahora fijaos que esa promesa no es solo para Abraham, sino para toda su descendencia. Y ahora, si yo me quedo aquí, por eso coger a Pablo, hermano, esto es una carta completa. Coger a Pablo aislado puede hacer que nos inventemos muchas cosas. Yo pudiera decir, si extraigo este texto, que toda la descendencia de Abraham son todos los que descienden en la carne de él. Es decir, todo el que descienda genéticamente de Abraham, pues está justificado porque Dios lo prometió. Y me quedo tan pancho. Pero ¿cuál es la descendencia de Abraham a la que se está refiriendo Pablo? Lo hemos dicho antes. A todos los creyentes, sean judíos o gentiles. Esa es la descendencia de Abraham, de la que está hablando. Esa es la descendencia que recibe la promesa, porque si no creen, no. Y esto que puede parecer una tontería, hermanos, el judaísmo piensa que aunque tú seas ateo, pero si eres judío, eres salvo. O sea, que el derecho genético te da la salvación y la justificación. No me voy a meter en historia. No vas directamente, digamos, al paraíso, vamos a decirlo así, sino que te queda una especie de estado intermedio. El purgatorio no lo inventó el catolicismo. Y hasta que, digamos, te purifica y ya entras en esa eternidad. Porque eres judío. Pero es que también hay creyentes evangélicos que piensan que a un judío no hay que predicarle el evangelio. Porque como es judío no hay que predicarle. Hermano, la justificación es por fe para gentiles y judíos. No podemos torcer lo que dice la palabra. Y entonces, la promesa es para toda su descendencia, pero ya estamos diciendo que la descendencia de Abraham son todos los creyentes, independientemente de que sean judíos o gentiles. Y dice, no solamente para el que es de la ley, es decir, para el judío, sino también para la que es de la fe de Abraham, gentiles, el cual es padre de todos nosotros, de todos. Como está escrito. Y ahora aquí vamos a empezar a ver lo que hemos visto en el versículo 1. ¿Qué es eso de que Abraham es nuestro padre según la carne? A ver qué dice Pablo. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Hermano, ¿realmente pensamos que Abraham sea solamente un padre espiritual? Es decir, como el católico que va al sacerdote y le dice padre. ¿Es el tipo de paternidad que Abraham tiene para los creyentes? Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen.
Hermano, es impresionante. Es que Dios ve el pasado, presente y futuro. Por eso Él llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando las cosas todavía no han sucedido, Dios las puede llamar porque Él ya las ve. Aunque haya miles de años de historia por medio. Pero fijaos qué maravilla, y vamos a ir a algunos textos para encajar esto. Abraham, padre de muchas gentes, eso lo vamos a ver. Y luego dice, el cual, hablando de Dios, el cual da vida a los muertos. ¿A qué muertos se puede referir aquí? ¿Solamente a los muertos en delitos y pecados individualmente? Sí. Pero solo, vamos a ver alguna profecía. En Génesis 17, en el versículo 4, se le dice a Abraham, serás padre de muchedumbres de gentes. Versículo 6, haré naciones, países de ti. Esto a Abraham. Claro, uno podría decir, no, y es verdad porque Abraham luego se casó con Cetura y tuvo hijos y de ahí vendría mucha gente. Seguimos leyendo. Versículo 15, estoy en Génesis 17. A Sarai se le cambia el nombre y se dice, Sara será tu nombre. Y en el versículo 16 dice, vendrá a ser madre de naciones, países. Sara, que solamente tuvo un hijo, Isaac. Esto no tiene que ver con Cetura. Reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Cuáles son esos muertos que pueden vivir? Os doy una sugerencia. Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Dice el versículo 3, sé que me estoy metiendo en algunas cosas que hay que masticarlas y hay quien las pilla al vuelo y hay quien tiene que pensarlas más. No pasa nada, ahí está la grabación, lo compruebas con la palabra. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Es decir, Ezequiel 37:3, Dios le dice a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Si le pregunta eso es porque los huesos están muertos. Versículo 5, la parte final. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Es decir, huesos muertos, entra espíritu en ellos y vivirán. Versículo 11. Todos estos huesos son la casa de Israel. Y los que estaban en Osea el otro día. Entonces, ¿estos quiénes son? Los que han dejado de ser pueblo, los que han dejado de ser nación, los que están perdidos entre los gentiles. Por lo tanto, la promesa también es para ellos. Para todos. Sean de la circuncisión o no. Y sabréis, versículo 13, que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. Es decir, para conocer quién es Yahvé, quién es el Padre, necesitamos vida. A partir de que somos justificados por la fe, nacemos de nuevo, a partir de entonces que recibimos la vida de Dios, aprendemos y podemos y tenemos la capacidad dada por el Espíritu Santo de poder conocer al Altísimo Dios. Eso es una maravilla, hermano. Isaac, el único hijo de Abraham y Sara. Génesis 35:11. Se le dice, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Y ahora fijaos, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti. Una nación y un conjunto de naciones. ¿Cuál es esa una nación? La nación judía, que es la que termina quedando. Y un conjunto de naciones, muchas naciones. Por tanto, Isaac no va a ser padre solamente de la nación judía, sino de muchos países. Hermanos, que esto lo dice la palabra, no me lo estoy inventando yo. Y bueno, y ya terminamos con el tataranieto de Abraham, para que veamos que la promesa se mantiene. Efraín, Génesis 48:19. Hablando de Efraín, el final dice, su hermano menor, Efraín, será más grande que él, que Manasés, y su descendencia formará multitud de naciones, muchos países. En hebreo esto es Melohá Goyim. Esto está traducido de la Reina Valera Antigua como plenitud de gentiles. Es decir, la descendencia de Efraín, que era el hijo de José, y la esposa que era
hija de sacerdote egipcio, ya venía con mezcla, ya no era genéticamente puro. De su descendencia, que además recibe la primogenitura, iba a formar un montón de países, plenitud de gentiles. Vemos, hermanos, que en el corazón de Dios estaba que la promesa hecha a Abraham alcanzara a todas las naciones. Y ya para terminar, Abraham dice que creyó en esperanza contra esperanza. Versículo 18 de Romanos 4. Para llegar a ser padre de mucha gente. O sea, Dios le dice, mira, vas a ser padre de muchos países. Y creyó, teniendo en cuenta que él veía que su cuerpo dice que estaba ya como muerto. Si ya soy un viejito de 100 años. Y encima su esposa ya también mayor, estéril. Eso necesita fe. Y lo creyó. Y es que no que te diga, mira, vas a tener un hijo. No, la promesa era que vas a ser padre de muchos gentiles, de muchas naciones. Claro que necesitaba fe. Y Abraham lo creyó. Y dice que no dudó, versículo 20, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Hermanos, cuando nosotros alabamos a Dios por sus promesas, tenemos que asegurarnos que nos fortalecemos en fe en las cosas que Él haya prometido, en las cosas que Él haya dicho en su palabra, porque eso le glorifica. Cada vez que nosotros le damos gracias a Dios por las cosas que ha prometido, porque las creemos, eso le da gloria y nuestra fe se fortalece. Por eso la importancia de poner la fe en lo que Dios revela y no en lo que a mí me parece, como decíamos antes. Así que se fortaleció en fe, convencido de que era poderoso para hacer lo que Dios había prometido. De tal manera que incluso cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac, o sea, le da la promesa de un hijo, y ahora le dice, sacrifícamelo. Fijaos la fe de Abraham, que dice Hebreos que él pensaba que Dios era poderoso incluso para resucitarlo. Abraham creyó. Por eso, su fe le fue contada por justicia. Ahora, esto es una fe en volandas, es una fe que, como es por fe, no hay que obedecer a Dios para nada. Génesis 26, 5. Mirad qué testimonio le da Dios a Isaac de su padre Abraham. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Eso quién lo hizo? El padre de la fe. Es decir, la fe de Abraham era completa porque creía lo que Dios decía y actuaba porque se creía lo que Dios decía y obedecía porque reconocía que Él era el único Dios verdadero. Esa es la fe completa, hermano. Esa es la fe completa. Y ya termina el capítulo diciendo que estas cosas, es decir, que creyó y le fue contado por justicia, no solamente respecto a Abraham. Esto no se escribió solamente por Abraham, sino también respecto a nosotros. ¿A nosotros quién? ¿Los judíos? No. ¿A nosotros quién? ¿Los gentiles? No. A todos nosotros que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual se entregó por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que estas cosas se escribieron no solo para Abraham, sino para nosotros, seamos gentiles o sean judíos. Hermano, bendito sea el nombre del Señor. La palabra es preciosa. La palabra guarda unidad. Y la palabra tenemos que escudriñarla, masticarla, digerirla. Y tenemos que coger cualquier concepto que tengamos. Y si la palabra dice algo que no es lo que yo pienso, ¿qué cambiamos? ¿La palabra o lo que yo pienso? Porque he hablado antes de la Nueva Traducción Viviente, que tiene cosas muy buenas, no quiero que penséis, pero a veces patina, como hemos leído antes. Pero todos nosotros tenemos tendencia a tener nuestra propia Nueva Traducción Viviente. Voy a la Biblia buscando lo que me interesa. Y si no lo cojo por aquí, lo cojo por allí. Hermanos, no hay nada mejor que creer lo que Dios dice, y si me rompe los esquemas, yo digo, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bendito sea su nombre.